Y ahora llega el sector que tú estabas esperando. Debate, polémica e información en Radio Semper 21.3. Amigos, en este momento comenzamos con nuestra sección A Dos Voces. El día de hoy tocaremos un tema que se ha hecho a lo largo de los años más frecuente. Hablamos del escuchar la música durante el trabajo en aulas. ¿Es bueno? ¿Es malo? Por eso, tenemos dos personas especializadas en el tema, la licenciada Jenny Salas de Rendón y la profesora Ada Solís. Bienvenidas. Gracias, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, ¿ustedes creen que el problema es en sí el uso de los audífonos en clase o el escuchar música? Ante cualquiera de las dos, ¿qué plantearía como solución? A ver, el escuchar música ciertamente no es un problema. Es una estrategia que se da en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que la música es la que activa ciertas zonas cerebrales que son necesarias, ¿no es cierto?, para poder aprender. Entonces eso no. Además depende de qué tipo de música, ¿no? En cambio el uso de audífonos no es. ¿Por qué? Porque en primer lugar puede utilizar el estudiante para distraerse, para no escuchar al profesor, para abstraerse en realidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre con los audífonos? Es que la persona se abstrae completamente, ¿no? Entonces ese sí es un problema, a mi modo de ver. Bueno, ¿qué género musical propondría usted como acompañamiento en actividades o trabajos de clase? Para acompañar a las clases pues se necesita una música clásica, una música relajada, una música que invite a la concentración, a la atención. Eso es lo que se requiere, ¿no? Ahora, por favor. A ver, yo considero que el uso de auriculares atrae la distracción del alumno. No se cae el auricular, cuidado que el profesor me pesque, lo ocultaré mejor y tienen hasta algunas ingeniosas formas de camuflar el uso del auricular, ¿no? Y como bien decía Jenny, el tipo de música juega un papel muy importante en el desarrollo del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuantos menos distractores tiene el alumno durante este proceso, entonces es como que se enfoca más hacia la atención, hacia el pensamiento, a desarrollar su pensamiento, a pensar en qué preguntas puede hacer o cómo resolver esto o aquello. En cambio, si la música no es, para empezar, tiene mensaje, o sea, tiene un cantante, entonces estará pensando en la letra de la música y los recuerdos que le traen, los momentos vividos con esa pieza musical. Entonces es un distractor, ¿no? Yo estaría en contra de que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno esté escuchando música con palabras, con letras, con cantantes, ¿no? Lo ideal sería solo una música instrumental. Muy bien, justamente como decía, se sabe que pese a los reglamentos del colegio, los alumnos traen celulares, audífonos y están en clases escondiéndolos. Pero por otra parte, ¿cree que esto se pueda guiar a volverse una actividad productiva? ¿Algún trabajo con lo que es la música, los audífonos, que genere también un ambiente de silencio en clase y que tenga el estudiante en sí, por así decirlo, el auricular y la ayuda a aislarse, sí, como dijo, pero en el trabajo? Sí, ciertamente esto de la música ayuda. Por ejemplo, depende también de la materia, ¿no? O sea, hay didácticas específicas, ¿no? Que depende del carácter técnico de la materia. En el aprendizaje de idiomas esto es absolutamente importante, el utilizar, ¿no es cierto?, un medio auditivo que permita escuchar y luego pronunciar, repetir. Se sabe que el aprendizaje de los idiomas, en el aprendizaje de los idiomas es muy importante esto de escuchar la música. Ustedes mismos aprenden mucho el inglés cantando las canciones además que les gustan, ¿no? En este caso, por ejemplo, de acuerdo a este carácter técnico de esta materia, es más bien una didáctica apropiada la utilización de la música, ¿sí? También lo es
en las clases de artes, por supuesto, lo que les da, por ejemplo, Franz, cuando se habla de la historia de la música, es totalmente importante escuchar y conocer todo esto de las notas musicales, etcétera, ¿no? Entonces depende del carácter técnico de la materia. Pero en una clase de física o de química, ya una canción estridente, disculpen, pero va a ser complicado, ¿no es cierto? Lo mismo respecto al reglamento que tiene el colegio. El uso de los dispositivos, sí, pero para fines metodológicos, ¿no? Eso. Muy de acuerdo, ¿no? En este caso estoy muy de acuerdo con Jenny porque tiene que ver con la asignatura, con la estrategia con la que se quiera trabajar, y en muchos casos la música es muy, muy necesaria. En mi caso, por ejemplo, en el último día de clases, que prácticamente casi ya nada podíamos hacer con los chicos de segundo, había hablado mucho sobre la sexualidad y ahí salió una canción de Enrique Iglesias en el baño, porque yo les hacía referencia, ¿no? ¿Qué es eso de que las parejitas estén entrando al baño? Pero hay también una canción relacionada con eso. Entonces he aprovechado esa última clase para que con ayuda del celular y de los amplificadores hemos puesto la famosa canción esta y hemos ido analizando con los chicos y las chicas qué les parecía, porque ellos dominaban, se la conocían pero de pe a pa la canción, pero la repetían sin encontrarle, ¿no? Hacia dónde iba esa canción y poniéndose en el lugar de la chica a la que le estaba hablando en la canción. Entonces hemos hecho un análisis bien bonito y ha sido muy interesante, así que como verán también en psicología, en algunos casos, como el que acabo de mencionar, se utiliza, ¿no?, la música como parte de una estrategia, llevándolos en este caso a la reflexión. Bueno, la música, como usted lo dijo, es una estrategia, pero ¿hay otra alternativa para usarla como estrategia? ¿Cómo se debería estimular al estudiante según usted? Para utilizar la música en su proceso de enseñanza-aprendizaje, eso depende pues de cada asignatura. Esencialmente en inglés, como decía Jenny, tiene toda la razón, es importante. Desde mis épocas nosotros cantábamos las canciones de los Beatles aprendiendo el inglés, ¿no? Y hasta ahora se tiene eso. En el caso de psicología ha sido pues una herramienta importantísima que me ha llevado a motivar a los chicos a la reflexión, ¿no? Y es así, tenemos una serie de aspectos que tomar en cuenta. La música no solamente para determinadas asignaturas, sino también para actividades. En los retiros, por ejemplo, que te pongan una música cristiana, una música católica con mensajes profundos, y estás en el momento más rico de la reflexión. Escuchar este tipo de música te acerca más a Dios, te acerca más a lo espiritual y obviamente te va a motivar a continuar en ese camino, ¿no?, de la reflexión constante. Bueno, y sí, en San Calixto, chicos, desde la línea que nosotros nos proponemos de la formación integral, nosotros entendemos que al ser la música un arte, tenemos que aprender a cultivar, y desde pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de música? ¿Por qué, como decía la profesora Ada, el mensaje? ¿Cuánto la persona es capaz de disfrutar no solo de la música, sino del mensaje? Pensar en el autor, en cómo se sentía el autor al querer expresar esto, ¿no? Todo eso es parte de una formación integral del ser humano. Por lo tanto, la música sí tiene en San Calixto su lugar. Muy bien, entonces si se quisiera implementar la música en una clase durante un trabajo, una actividad en grupos, y se quisiera poner una canción de fondo, así siempre surge la problemática que no se ponen de acuerdo los alumnos con qué cosa escuchar, o que los temas que quieren poner no son los más apropiados o tienen letras que no tienen nada que ver y no llevan una reflexión. Entonces,
Ante este problema, por así decirlo, si se implementara la música y tuvieran esos problemas, ¿eso sería un perjuicio o se podría generar una actividad como curso para que eso se vuelva un avance? A ver, yo creo que eso también es parte de la selección de estrategias de los docentes, ¿no? No se puede dejar en manos de los estudiantes, digamos, la selección absoluta de la estrategia que van a utilizar, de la música. Como bien preguntas tú, realmente puede dar lugar a una controversia. Finalmente puede haber gente que no quiere escuchar música con mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la materia, el profesor tiene que hacer esa selección de temas musicales juntamente con ustedes para poder elegir qué se va a utilizar y en qué clase se va a utilizar, porque toda clase tiene un objetivo, siempre. Y para lograr ese objetivo se recurre a las estrategias, ¿no? No solamente en el colegio, también en muchas instituciones se utiliza la música ambiental, ¿no? Una música suave ambiental para generar espacios de convivencia, de mejor trato, para bajar un poco los ánimos tal vez exaltados en algunas personas. Y también se considera la música como parte de ese desarrollo de la inteligencia emocional, porque acude a tus emociones, ¿no? La música te llega a la parte esta donde están pues latentes las emociones. Es importante. Los viernes, por ejemplo, cuando ustedes tienen el recreo y les ponen su música, de por sí se crea un ambiente festivo en esa media hora que se tiene para el almuerzo en los viernes. Se crea un ambiente especial. El viernes yo siento desde el comedor de los profesores, siento la música de los jóvenes y te entusiasma y te lleva a concluir esas 2 últimas horas de la semana que son de por sí pesadas, te anima, ¿no? Es importante aquello. Tal vez sería bueno que, como va la cosa, tal vez pensar en el colegio, implementar, ¿no?, una música ambiental que sea utilizada a la voluntad del profesor, de los docentes o que es del profesor y de los estudiantes también, dependiendo del tipo de actividad que vayan realizando. Por ejemplo, en una clase de matemáticas que tienen que realizar una práctica, una música ambiental que sea igual para todos, yo creo que crea ese ambiente también, ¿no? Facilita un poco el pensar, el razonar y como que bajan también los ánimos de las personas que están con ganas de tal vez hasta de discutir. Bajan los ánimos y comienzan las neuronas como que se acomodan a una determinada música que les ayuda a resolver la práctica, por ejemplo, de matemáticas, como les decía. Bueno, llegamos al fin de nuestro sector a 2 voces, siempre agradeciendo a la licenciada Jenny Salas de Rendón y a la profesora Ada Solís. Justamente como una última sugerencia, podríamos ver que los alumnos tienen diferentes gustos. Ustedes mismas dicen que hay que ver según la actividad que se vaya a plantear. Entonces, por ejemplo, hay personas que no siempre usan una canción o música que sea sin un contenido en lo que es la letra, y que al escuchar la letra o un ritmo que es algo acelerado, con algo como matemática, física o química, hay gente que se motiva y lo empieza a hacer incluso a veces más rápido, mejor, y se siente más alegre. Otra que requiere un ambiente más calmado. Entonces, por ejemplo, en este año, que con la reciente película de Bohemian Rhapsody, con referencia a Queen, muchas de las personas y estudiantes, la juventud actual está, por así, haciendo resurgir ese gusto. Si empezaran a usar ese tipo de canciones, ¿creen que sería algo positivo? A ver, yo pienso que esto, como tú misma decías, parte de los gustos personales y del estilo que tiene cada persona, ¿no? De aprender. Hay personas que son, y ustedes lo han visto, ¿no?, con ABBA, además, todo lo que significa la división de los hemisferios cerebrales, y cómo hay personas que tienen, digamos, dominancia en determinado hemisferio, ¿no? En ese sentido, las personas emocionales, claro que sí, van a aprender mejor con la música, ¿no? Y como tú dices, además, el gusto